vamos a hacer. Yo me voy a permitir compartir pantalla o a través del profesor Wow y a través de Liliana Marcela para exponer cuáles son las posibles acciones que vamos a establecer un plan de mejoramiento que beneficia a una institución. Entonces, evidentemente, todo tiene que partir de un plan diagnóstico y ese plan diagnóstico debe conducir a unas acciones muy en cualquier momento, pues cada uno de nosotros puede hacer aporte respectivo a lo que nosotros estamos visibilizando. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que Johnny Cuau hace parte de la institución educativa técnica rural del Mindero, que es la población que intentamos nosotros beneficiar. ¿A quiénes estamos diciendo nosotros? Pues evidentemente Liliana Marcela Urda es estudiante de comunicación social y periodista, pero tiene un valor agregado. Ya sabemos cuál es el valor agregado de Liliana Marcela. Fue estudiante, por lo tanto ella por etnografía, por vivencia, por acercamiento directo con la comunidad, es como de las más autorizadas, porque hizo parte de su cotidianidad. Entonces, esa caracterización como un segundo actor nos involucra el Ministerio de Educación Nacional con sus normas e indicadores. Profesor Johnny, creo que usted comparte conmigo que muchas veces nos reímos de lo que tiene que ver con IFES o pruebas saber. No, pero es que Claro. eso no mide un colegio. Nos reímos entre comillas, pero desafortunadamente es un referente de Claro, calidad. O así sea, es. yo me puedo reír porque si bien es cierto el IFES no determina la grandeza de mis alumnos o los buenos procesos de muchos profesores, pero te tienes que mantener en la pelea. Si no Así estás es. rankeado en IFES, no existes. O sea, gústenos o no nos guste. Ya sería otro debate si me gusta o no me gusta el ranqueo, pero el único referente llama prueba saber que caes. O sea, no existe otro, desafortunadamente. Entonces nosotros tenemos que regirnos como educadores a una serie de normativas y a una serie de indicadores. La maestría en la UNAD, a la cual yo estoy juntando también con esto, le ha hecho una puerta puesta con la educomunicación. Es decir, desde su área de experticia, profesor Johnny, que es las ciencias sociales, cómo lo educomunicativo va a estar presente en esto que estamos nosotros haciendo. Y el último actor de estos involucrados en esta gestión de educomunicación tiene que ver con los planes. Como bien sabemos, los planes curriculares se pueden dividir en tres: el formal, el regular y el oculto. Ujú. Los planes formales hacen parte de lo que nos establece precisamente el Ministerio de Educación, donde están establecidos los estándares. El regular es el que puede responder a una realidad de mi entorno. Y usted como yo, profesor Johnny, sabemos que el currículo oculto responde a aquello que no planeamos, pero que hace parte de la tos. Y fíjense que es tan interesante desde las ciencias sociales que a veces una clase no planeada nos queda más espectacular que aquella que Exacto. planeamos. ¿Por qué? Por las dinámicas de los seres humanos, por las dinámicas en nuestras relaciones, en nuestras acciones y demás. Entonces, si repasáramos, ¿se nos queda algún otro actor por aquí en el primer acercamiento? ¿Cuál agregaría usted, profesor John? No, creo que está bien, profe. Ahí aparece bien caracterizados los actores que pueden intervenir aquí en esta acción. Yo pues quería como que también compartir con usted lo que venía diciendo de los planes de estudio. Ok, eso lo hacemos ya enseguida. Entonces, metemos Ok, caracterización y enlazamos con los planes de estudio. vale. Entonces resulta que ahora con el tema de los planes de estudio nos encontramos con esta situación. Y aquí usted como miembro de la institución, profe, no se trata, digamos, esos temas cuando uno los trata así son muy sensibles. ¿Por qué Ujú. son muy sensibles? Bueno, porque yo puedo decir algo muy sencillo. Liliana,
¿quieres leer, por favor, la situación? Sí, claro, profe. Dice, los resultados de aprendizaje de los estudiantes guajiros derivados de las pruebas Saber muestran que el puntaje promedio alcanzado por los estudiantes de La Guajira en las áreas de lenguaje, matemática y ciencias naturales en pregrado, en grado tercero, quinto y noveno se encuentran por debajo del promedio nacional y es uno de los más bajos a nivel regional. Por otra parte, la clasificación de los... Disculpe un momentico que me interrumpa, pero ajá, estoy por acá en una clínica. Dice, la clasificación de los planteles educativos de este departamento a partir de los resultados de la prueba Saber 11 de 2013 revelan que la mayoría de las escuelas de este departamento se encuentran clasificadas en las categorías de menor desempeño de la prueba, siendo el sector oficial quien aporta mayor número de planteles de planteles en los niveles de desempeño bajo e inferior. Es sacado de la Universidad del Norte Blue Observatorio de Educación en el Caribe colombiano. Aquí, profesor Johnny, bueno, esta información no la estoy diciendo yo, esto lo está diciendo el Observatorio de Educación de la Universidad del Norte. Entonces, la pregunta, en este caso, antes de pasar a los planes de estudio, profe, ¿esto es cierto? ¿Cómo es el ranking hoy en La Guajira, en lo que tiene que ver con pruebas Saber? Bueno, profe, claro que eso es cierto. Y para nosotros es una gran preocupación, concretamente de lo institucional. Este año, pues, estamos tratando de hacer los esfuerzos para ver, y esto que usted está haciendo, pues, con la institución nos cae como anillo al dedo, porque precisamente queremos analizar, ahondar un poco más qué es lo que está sucediendo con nuestros estudiantes, ¿verdad? ¿Por qué tan bajos resultados en las pruebas Saber? Esto es una cuestión histórica, esto no es coyuntural, sino que es estructural, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo, yo concretamente en el área de ciencias sociales, estoy comenzando porque, hay que decirlo así, hacer una especie de análisis que puede estar influyendo para que los estudiantes, por lo menos en ciencias sociales, tengan tan bajos resultados. Pero aquí hay muchos factores, profe. Correcto. Pues fíjese usted, Johnny, lo que usted dice es tan sabio que haciendo una caracterización a partir de la experiencia de Marcela, nos encontramos con unas 4 cosas que podemos comenzar como pensar en términos de solución, porque nosotros no es quedarnos en la leche derramada, que así me está caracterizado. A propósito, es que la caracterización del indicador de calidad es el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, lo primero es, hay una contextualización, es decir, el currículo, que ahorita usted nos va a hablar de los planes de estudio, debe responder a las necesidades del entorno. Por esa razón, Liliana Marcela, en el año antepasado, cayó también la propuesta que ella hizo a partir de la Moringa. Lastimosamente, por el tema de pandemia, por los otros temas, no se pudo desarrollar lo que ella comenzó a organizar con el tema de la Moringa para visibilizar habilidades tecnocomunicativas. Entonces, hay un segundo elemento que tiene que ver con los recursos didácticos pertinentes. Pregunto, profe Johnny, nuevamente en haciendo el análisis honesto, ¿cómo es el tema de los docentes y TICs? Es decir, ¿qué tanta apropiación del docente tiene en el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en el tema que ahora sí es fundamental, en el tema de pandemia y de plataforma? ¿Cómo estamos en TICs? Bueno, profe, sucede algo muy particular y es que este año casi que el 50% de la base docente se cambió. Entonces, tengo que hablar por los que se fueron y en parte los que llegan, pero se necesita, digamos que mejorar esa parte. Muchos docentes no manejan TIC hasta el punto, profe, que pagan a terceros para que les digiten las notas en una plataforma, algo tan sencillo. Ahí se la dejo.
Hay otros Sí, que sí. sí tienen una experticia, la manejan, se preocupan, pero muchos tienen todavía el temor por manejar las TIC. Y también a veces lo analizo yo como desacomodarlo en lo que ellos se encuentran. A mí me funciona hacer esto y ponerme a investigar, a cacharrear, a crear OVAs, a manejar aplicaciones y todo eso. Eso me va a costar un esfuerzo que yo no quiero hacer. Entonces, ahí pueden estar sucediendo varias cosas. Sí, sí, entonces mire que por eso estamos tratando de hacer un barrido. El primer elemento, la contextualización que pueda dar cuenta de lo que es pertinente a mi entorno. El segundo, lo que usted estaba escribiendo, que aclaramos, este punto de los docentes ITIS no es de La Guajira. Eso ocurre en Barranquilla y ocurre en toda una dinámica cultural que tenemos muy arraigada. El tercer elemento, aquí sí viene lo que usted decía muy sabiamente ahorita, profe, de su área de experticia, las ciencias sociales, una cultura de interdisciplinariedad, que pareciera el nivel de competencia lector solamente se lo dejamos a español y a algunos buenos profesores de ciencias sociales. Claro. O sea, pareciera que el de matemáticas no queremos dar nombre Ujú, propio, ni que queremos señalar es como un fenómeno de observación. ujú, O sea, pareciera que el de educación física dijera, no, pero es que lo mío es el deporte. ujú. Y el de naturales, y el de química, y el de física, pareciera como si no se entendieran en los procesos de comprensión. Por supuesto que las materias nuestras, yo soy experto en comunicación y lenguaje, es experto, y bueno, Liliana se está formando como comunicadora social. Pero entonces es un tema de interdisciplinariedad. O sea, el asunto está en cómo ya un currículo transversal, que no solamente le dejemos, como decimos aquí en el Caribe, la galleta a uno solo, sino se convierta en una cultura interdisciplinaria. Y en ese sentido, entonces, termino con el cuarto punto para que usted nos hable un poquito de los planes y del tema de contenido. El último, entonces, tendríamos que generar unos espacios, talleres de actualización y una puesta en escena. Una de las cosas que yo descubrí a través de la investigación con Marcela es que hay buenos profesores, pero resulta que muchos de ellos son hijas. Es decir, pareciera, y es un comportamiento que uno ve muy repetitivo, que hay profesores que tienen muy buenas ideas, muy buena interdisciplinariedad, aplican muy buenos recursos, pero pareciera que fueran acciones individuales. Entonces, lo que nosotros trataríamos de hacer, cuarto elemento a identificar en la situación actual, sería cómo se generan espacios para articular contenidos y acciones. Entonces, evidentemente, eso debe contestar a la pregunta problema, que quiero que usted mismo la diga, y que esa pregunta problema nos ayude a través de lo que se ha visto en el... Adelante, profe. Ok, la pregunta es, ¿cómo mejorar los niveles de comprensión e interpretación textual en los estudiantes de la Institución Técnica Educativa Rural de Mingueo, Guajira? ¿Cómo mejorar? Le parece pertinente la pregunta? ¿Le parece Claro, que claro, aterriza a la realidad? claro, profe, porque es que una de las grandes pretensiones es que el muchacho, además de comprender, sepa interpretar situaciones, ¿verdad? Textuales y en diferentes contextos. Y es lo que le exige el IFE en casi todas las, digamos que las pruebas o materias que está evaluando. Comprensión e interpretación de lo que le están exponiendo, lo que le están presentando ahí. Me parece fabuloso esa pregunta problema. Bueno, y ahora entonces le permito el uso de su palabra cuando usted nos hablaba de los planes, de los currículos, de los contenidos. Si necesita compartir pantalla, pues con gusto. Bueno, no voy a compartir pantalla porque pensé que la reunión era bastante eh, como informal, como para mostrar, no sabía que Le ha tenía metido que miedo, tener. le ha No, metido miedo. no, no, Lo ve como más estructuradito. sí, sí, no, no para Pero es que nada, recuerde que somos comunicadores, pero nosotros somos más claro. orientados hacia el perfil, pero sí se siente que lo veo usted muy comprometido con su institución y cómo comparte las preocupaciones para que Pues, este documento
a partir del mismo formalismo inicial, usted pueda decir a lo que nos está metiendo en el mediano y el corto. Bueno, profe, yo también soy del lado de que cuando hablo muestro, yo siempre comparto algo, ¿verdad? Y como usted era el que tenía la batuta, y dije, no voy a ver qué nos trae el profe Leslie y ahí miramos. Pero en cualquier momento, si es necesario, yo les puedo mostrar lo que estamos haciendo. Bueno, resumiendo, ¿qué pasa con los planes de asignatura o de área en la institución? Eso ha sido una construcción bastante tormentosa, larga. Tuvimos una intervención gracias a Fundación Promigas con una experta que nos aterrizó, que construimos todos los planes de área de las áreas básicas ajustados a los referentes de calidad que tiene el Ministerio de Educación Nacional, pero lamentablemente no todos los docentes y como lo captaron, se apropiaron, se acomodaron a esa nueva estructura, a esa manera de relacionar que nos trajo esta nueva forma de organizar los planes. Y como la institución viene cambiando constantemente docentes, entonces se va uno que maneja bien la cosa, viene el otro que no la entiende y cambia cosas o no sigue lo que tenemos ahí y eso nos ha dificultado. En determinadas cuentas, desde el punto del área de las ciencias sociales, no todos los docentes tienen una sincronía con lo que se debe trabajar y con lo que pregunta el IFES. No la hay, ¿verdad? No la hay. Y eso es necesario y imprescindible, como usted lo dijo al inicio. No queremos, pero nos toca. Entonces, una mejor manera de atender eso a las exigencias del Estado en esta materia es sincronizar, es armonizar los planes de estudio con lo que nos están preguntando. Ese paso no lo hemos dado como se debería. Algunos vienen trabajando, hay algunos docentes que insisten mucho en eso, hay otros que no tanto. Entonces, yo sí creo que los planes de estudio deben ser reformulados, recontextualizados. Hay una gran problemática en que si los planes de estudio deben responder a lo que dice el IFE o a lo que responde el contexto. Y como dicen allá, a ambos dos, a ambas. Jocosamente dicen así, a ambos dos, a ambas debe responder. Entonces, creo que eso le está sucediendo a muchas otras áreas. Yo cuando estuve al frente de este proceso de lo académico, traté de orientar, traté de hacer caer en cuenta esa situación. Sin embargo, es muy amplio, ya yo no estoy en el cargo y hay unas nuevas orientaciones que bueno, parece ser que no está muy empapada de la situación y eso nos puede llevar al traste algo que se venía haciendo. Pero, profe, esa es la situación que hay con los planes de área ya. Ahora, una pregunta, profe. Desde el punto de vista institucional, ¿es conveniente que se maneje una sola estructura para todos los planes? ¿O hay que guardar especificidad en cada una de las áreas? No lo estamos escuchando, profe, disculpe. Antes de contestar eso sobre la especificidad, yo le voy a mandar todos estos links. Cuando esto había comenzado, o porque esto comenzó en el 2019 con Marcela. Y digo comenzó con Marcela porque usted recordará la experiencia que ella tenía donde se utilizaba la moringa como un pretexto para que la moringa pudiera establecer dinámicas comunes. ¿Por qué? Porque, hombre, ustedes son una escuela rural. Ustedes tienen un contexto muy específico dentro de lo que podríamos decir en el entorno natural que se tiene. Entonces, a partir de ahí, en este canal que usted ve aquí, Marcela, que hemos trabajado muy intensamente en esta propuesta, ya hemos hecho 7 encuentros sobre el tema de cómo usar el lenguaje para solucionar problemas reales de la comunidad. En este caso, la mujer. Entonces, la primera pregunta que nos podríamos hacer para aterrizar ya el contexto educativo es que la moringa es un pretexto.
Porque evidentemente podemos hablar del yogur, que Marcela me dice, ella aprendió a hacer unos yogur fantásticos, ¿verdad? Y el queso, y lo creo que tenían unos galpones, y todo lo que ustedes tienen allá como un entorno. Entonces, aquí no podemos hablar sencillamente de la moringa, sino la moringa fue sencillamente una técnica, un instrumento, una estrategia metodológica, pero el problema aquí tenemos que dimensionarlo a partir de los procesos de comprensión y los procesos de producción. Lógicamente, si hay comprensión y producción, hay argumentación en los procesos textuales, porque estamos pasando de un nivel inicial que llamaríamos nosotros, digamos, el nivel puramente literal, para pasarlo al nivel de comprensión y luego al nivel de argumentación, que es lo que nosotros buscamos en nuestros estudiantes. El resultado o el buen rendimiento que él va a tener en cualquier tipo de prueba, porque es que también nosotros tenemos que ser muy éticos, y ahí es donde viene el otro debate. ¿Lo debo preparar para las pruebas de estado o lo debo preparar para la vida? Entonces, viene otro debate que si lo ponemos aquí, se nos agranda el monstruo de una barbaridad, y entonces no somos, como decía el político famoso, ni chica ni limonada. Entonces, nosotros tendríamos que pensar, bueno, sí debemos tener una actuación mínima que garantice que nosotros tenemos un buen rango, pero más allá de eso, es el sentido humano que usted propuso, donde los docentes, de manera articulada, de manera disciplinar, pudiéramos buscar cómo el entorno. Entonces, la primera acción que nosotros podríamos establecer sería, bueno, si nosotros tenemos otra coyuntura también, perdóneme que me extienda en lo siguiente. No, no hay problema. Yo tengo un problema, y Marcela lo va a tener como periodista. El problema es este: cómo irse en contra o cómo patear la lonchera. Es decir, ¿puedo yo denunciar cosas cuando el que me está dando la pauta publicitaria me está pagando? Entonces, por esa razón es que uno ve que la prensa nuestra está tan maniatada, porque no puede tener una independencia económica, porque precisamente el que le da la pauta le da la nota editorial. Entonces, pensando en esa analogía, podríamos nosotros decir, si yo dependo de mis recursos económicos, la segunda apuesta, ¿por qué no pensar en una autosostenibilidad en lo que ustedes tienen en lo rural? Es decir, generar una cultura de emprendimiento, lógicamente, zapatero a tus zapatos. Ustedes no son escuelas emprendedoras, pero pensamos en lo siguiente. Profe, ¿ya ustedes tienen alguna articulación con la media? Profe, en estos momentos no, se hizo en algún momento, pero no tenemos articulación, de verdad Porque es que realmente también vendría sí, la claro. conveniencia, y yo puedo simultáneamente sacar un técnico, que eran las pretensiones que se lograba. Entonces, ¿qué pasaba? Que el pelado tenía una doble jornada de trabajo, porque tenían que ir a jornada contraria para comenzar a hacer los currículos articulados. Y era que lo manejaban allá así, que veían las otras materias para continuar articulados, pues, con otras instituciones. Pero mire lo siguiente. Entonces, el plan podría ser cómo mi entorno, que sería el primer gran elemento que ya yo tengo ahí. No estoy invirtiendo un peso, porque ya yo tengo la tierra. No estoy invirtiendo porque yo tengo la materia prima. Sean los buenos profes que ustedes tienen en botánica, en zoología, en criadero. Ustedes tienen también piscicultura, ¿verdad? Sí, sí, profe, también hay. Entonces, en esas partes de ahí, ¿cómo eso se podría establecer en el currículo y cómo estos encuentros generarían acciones dinámicas? Entonces, yo me he permitido, basado en esos encuentros que hacíamos, en pensar en tres gestiones muy puntuales que podríamos establecer. Fíjese lo que usted tenía en este momentico que nos estaba diciendo. Y la conclusión que llegamos a partir de... ¿Esta foto está actualizada? ¿Está así el colegio o está diferente? No, ya está totalmente diferente, profe. Bueno, entonces tenemos que actualizarlo para la llevada del... Bueno, y no sé qué tan diferente está porque a propósito de la pandemia que tuvimos que irnos,
ha sido objeto de vandalaje el colegio, profe, lamentablemente. Fíjese que ahí teníamos otra cosa. Por eso que usted está diciendo, profe, le cae como anillo al dedo a la última recomendación. Le cae como anillo al dedo en esto que estamos hablando de la comunicación. Pero quiero permitirme establecer 3 líneas sobre las que nosotros podríamos trabajar como una acción indirecta. La primera es, podríamos establecer un diagnóstico actual de cómo está el proceso de producción e interpretación textual. Ese diagnóstico, nosotros lo hicimos cuasi experimental porque fue a partir de la experiencia de Liliana y de algunos que ella pudo contactar, compañeros egresados, pero tenemos que pensar que ya Marcela hace 3, 4 años que egresó y que la situación, saber cómo es la situación. Entonces, ahí enseguida, basado de eso, la única opción, sobre todo en este tema coyuntural, profesor Ivonne, son el desarrollo de unos talleres sobre los procesos de producción. Y el último escenario tendría que ver con la jornada pedagógica con profesores para lo que tiene que ver con los planes de mejoramiento a los alumnos. ¿Esto qué haría? Nos presenta esta ruta de navegación que ya usted me diría cómo sería esos encuentros que nosotros hemos pensado. Nosotros hemos creído, en combinación con Marcela, son 5 las acciones que nosotros podríamos implementar y en las cuales tanto Liliana, Marcela como yo estamos muy comprometidos en hacer ese acompañamiento. Entonces, si pensáramos en la primera, tendríamos que pensar enseguida. El plan de mejoramiento debe ser contextualizado. O sea, yo debo ver como un actante principal mi granja, mi vaca, mi ganado, mi cerdo, la parte de piscicultura que yo tengo y cómo puedo contextualizar eso con el entorno. Pero mire algo particular, profe, que se relaciona con el punto 2 y el punto 5. Si usted mira el punto 5, dice, involucra en forma natural a todos los actores de la comunidad. Si yo me siento representado en el colegio, yo no hago actos vandálicos. O sea, el vandalismo también tenemos que verlo como un subproducto. Profe, creo que usted conoce el experimento ese que se llamaba la ventana rota. Bueno, retoma un poquito de ese concepto, retoma un poquito. En Estados Unidos hay un experimento psicológico, social, donde dejan un carro abandonado. Lo dejan en un barrio rico. Y entonces el carro es un carro nuevo. Y el carro nuevo, a pesar de estar abandonado, pasa 3 meses y el carro sigue igualito. El mismo carro lo dejan en un sector marginal en el Bronx y rompen una ventana. El mismo carro, nuevo, y lo rompen. Pero tan pronto rompieron la ventana, a la semana ya no tenía carro. Nada más dejaron de cosas el chasis y se llevaron todo. Entonces, ¿será que eso nos está pasando en la comunidad? ¿Será que además de ese plan de mejoramiento, por qué comentamos nosotros esto? Porque resulta que es que la escuela debe verse como un centro comunitario. Y si yo la veo como un centro comunitario, las acciones que yo puedo hacer desde la matemática, desde la física, desde mi mismo plan curricular, entonces va a ser, mire la palabra que Marcela y que estamos manejando en todo este proyecto, que la gente se involucre a través de la comunicación de forma natural. Fíjense que lo que es obligado no resulta. Cuando uno le dice, tienes, ¿qué es lo primero que uno hace? Tengo, lo que tengo que morirme. Siempre será la respuesta como la respuesta antecedente a las obligaciones que a uno le impone. Entonces, en ese marco, se busca con la propuesta del plan de mejoramiento y el plan de las competencias que la población en el punto 2 da respuesta a los problemas reales de la comunidad. ¿Qué quiere realmente la comunidad? A mí me llama la atención cuando se hace una articulación y entonces ponen ensamblaje de computadores y la población es rural. Preguntamos, ¿está dando respuesta a las necesidades del entorno mi articulación? ¿Está dando respuesta a mi currículo, mi plan curricular, a lo que la sociedad, la comunidad mía me está reclamando? Porque la acción vandálica, sea que se hayan robado un computador, que hayan atacado,
que hayan esto obedece también a que la comunidad no tiene un... Claro, no estoy hablando de la delincuencia común y actos vandálicos, de la delincuencia común y actos vandálicos aislados. Esa es una de las grandes cosas que hemos visto con la satanización a estas justas reivindicaciones de derechos que se están dando en Colombia. Estamos hablando son que sea la misma comunidad que sienta la institución de ustedes como un fardo. El punto número 3, que estábamos hablando, se deberían tener en cuenta los referentes de calidad y cómo eso desde el nivel empresarial, estoy poniéndolo como si fuera una empresa desafortunadamente, ver la institución educativa como si tuviéramos que responder a unos referentes de calidad, ver a unos referentes y cuáles son los que nos podemos colocar a mediano y a largo plazo. Y por último, fíjense, lo pusimos así como cascada, tener una cultura de actuación monolítica, ¿no? Usted muy sabiamente decía con el cuerpo de profesores. No importa por temas de política, por temas coyunturales, si los profesores se van o si la planta física me la cambian cada 3 meses. Pero tenemos una carta de navegación, tenemos una estructura monolítica donde se dice qué es lo que va a pasar en caso que no siga X o Y. Si la realidad es que hay una rotación frecuente de profesores, entonces mi currículo debe ser estructurado a partir de esa realidad. Que lastimosamente, no importan las personas, sino importan los procesos. Por supuesto que debe ser bien entendida esa frase, pero estamos hablando de entenderla bien en el contexto, que tengamos un norte que sea claro y que sea monolítico. Entonces, en ese orden de ideas, de lo que hemos hecho en este panorama, nosotros ya tenemos adelantado con Liliana la buena experiencia que ellos tuvo con nosotros. Entonces comenzaríamos a partir de replicar esa buena experiencia, de establecer una serie de contenidos en términos de momentos pedagógicos, planes de aula, estructuras lingüísticas, ojo, para no comunicadores y para no decir, porque afortunadamente para usted y para mí estamos en los procesos de producción de cual es nuestro universo, pero estamos involucrando a otras áreas que no. Entonces la idea a partir de este agradable conversatorio es que pudiéramos consultar los 4 encuentros y a partir de esos encuentros pues generar que ustedes mismos visionen cómo sería la estructuración para darle un buen final a esta posible propuesta en plan. Con eso, ¿qué le parece? ¿Cuáles serían las acciones? ¿Cómo sigue esta propuesta? Bueno, profe, de verdad que a mí me fascina pues la propuesta. Ya se lo dije, es una necesidad sentida. Creo que debemos avanzar hacia allá. Tenemos grandes problemas en materia en la institución. Le comento de que no ha sido posible siquiera hacer un plan lector para la institución, transversal. Así como dice, que no sea exclusivamente de lengua castellana, sino que sea para toda la institución. No ha sido posible. Las acciones que se hacen en materia de producción e interpretación textual son aisladas. Son aisladas. Entonces, si hay una propuesta institucional que toque todas las áreas, que toque todas las dimensiones, que toque todos los proyectos que se ejecuten en la institución, pues magnífico. Ahorita que usted hablaba del contexto y de lo que yo les puse del vandalaje, hay una situación que de pronto no hemos tenido en cuenta, profe. A pesar de que somos una institución rural, ¿qué tanto compromiso y qué tanta vocación los estudiantes hoy en día tienen hacia esa modalidad? Que en un pasado significó y había una conexión con la vocación agropecuaria en la institución, pero hoy en día, pues con todos los medios de comunicación, con la terciarización de la economía, muchos chicos ya no quieren estar en actividades agropecuarias, sino quieren hacer otro tipo de actividades que no impliquen la explotación primaria.
Eso también habría que medirlo, porque podría ser que por esa razón ellos no se les saque el provecho, no coloquen la disposición eh, para, para mejorar la institución, para estar en ella, para comprometerse pues con esta misma, y lo mismo que los docentes. Como usted dice, el contexto no lo podemos sacar, no podemos hacer algo fuera de lo contexto, de lo que somos, o sea, de nuestro ADN, y si eso tiene ahí unos inconvenientes, hay que solucionarlo. Hay que solucionarlo. O sea, si vamos a hacer una institución agropecuaria, estas son las condiciones, que la gente quiera esto, hay que mostrar, hay que hacer para que la gente se enamore. Y si definitivamente, pues no, buscar otras opciones. Por eso cuando usted colocaba el ejemplo para una institución rural, un ensamblaje de computadores, es lo mismo para una institución agropecuaria que le traiga un curso que no sea propio el maestro. Ya, entonces, Exactamente. Exactamente, tiene usted un diagnóstico muy claro sobre la situación. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer a partir de, yo le envío las diapositivas presentando que estuvimos con. Segundo elemento es cómo sería una primera jornada de sensibilización para esa nueva okay. y cómo, digamos, en acciones principales, el primer ejercicio que podríamos hacer para llegar a la parte más profunda, a la parte ya de competencias específicas. Pero ¿qué tal si empezamos con la estructuración de momentos pedagógicos en el aula de clase? Es decir, ¿cómo debemos estructurar para evitar lo que pedagógicamente se llama atención dispersa? ¿Cómo funciona la atención dispersa? Cuando el chico es sometido a 9 estímulos diferentes, tienen 9 profesores, pero esos 9 profesores cada uno atienden a 9 metodologías, a 9 acercamientos diferentes, entonces no tenemos una construcción monolítica del conocimiento. Entonces, un primer elemento que puede ser para generar esa sensibilidad y poder hacer las acciones que establecimos sería comenzar con una estructura de momentos pedagógicos, que sería la charla que podemos dar vía Zoom. Esa charla nos daría el segundo acercamiento. Bueno, ya tenemos unos ejercicios de una cultura a partir de los momentos. Vamos a hacer unos talleres de diagnóstico de cómo podemos implementar los planes de mejoramiento a partir de las asignaturas que no son de naturaleza textual, sino otras, cómo generamos un currículo integral o transversal en este caso. Y la tercera acción, cómo visibilizamos las acciones que vemos nosotros para que a través de la comunicación, que es lo que nos interesa en este ejercicio, la comunidad se sienta valorada y se sienta reflejada en lo que estamos haciendo. Vale. Correcto. Entonces, profe, yéndonos ya al plano, yéndonos al plano operativo.